Donald Trump es un activo ruso. ¿Putin está ganando o perdiendo con esta guerra de Irán? Sin duda está ganando. Irán gana si mantiene el control del estrecho de Hormuz. Irán gana si logra salir de este conflicto y seguir exportando 1 millón de barriles de petróleo a China. Uno de los mitos más grandes es que Estados Unidos va por el petróleo de Medio Oriente. Esteban Román, bienvenido a Pornopolítica. Muchas gracias por invitarme. Un placer. Periodista, conductor de televisión, analista geopolítico. ¿Quién es Esteban Román? Pues empecé siendo periodista, realmente soy periodista de profesión, pero últimamente mi pasión me ha llevado al análisis geopolítico. Yo en un principio, para ser honesto, dudé mucho de llamarme a mí mismo analista geopolítico, porque siendo yo periodista, por encima de todas las cosas, sentía que no podía asumirme como experto en nada diferente a la comunicación, básicamente. Pero en ¿Cuál los es? últimos años me ha llevado la vida a, creo, asumirme, sí, como un analista geopolítico. Gracias a Donald Trump. Principalmente gracias a Donald Trump, porque yo comencé, de hecho, y esto es algo que la gente que me sigue más recientemente lo sabe menos, pero yo empecé hablando de política mexicana. Fue a partir de, me parece, un atentado a Donald Trump, el primero, el primero de los atentados a Donald Trump, cuando salí yo a hablar al respecto, que empecé a notar que la gente me empezaba a ver en otros lugares, no solo dentro de México, sino otros lugares en donde se habla español, principalmente Estados Unidos, siendo el principal país hispanohablante después o a la par de México. Así que a partir de ahí me animé a hablar más del mundo y ahora puedo decir que México, que es mi país de origen, es únicamente el 30%, entre 20 y 30% de mis seguidores. La gran mayoría, de hecho, alrededor de 40% están en Estados Unidos. Y se reparte el resto de los porcentajes en el resto de América Latina. Ni siquiera América Latina, Iberoamérica. Iberoamérica. ¿Cuál es tu formación? ¿Qué estudios tienes? Estudié periodismo, fue mi licenciatura, después hice una maestría en administración, ¿no? ¿Cómo se llama? En asuntos públicos, ya hasta se me olvidó cómo se llama, la hice en el CIDE, administración y asuntos públicos, una cosa así. Es que la verdad es una licenciatura que se creó un año antes de que yo ingresara, y para ser sincero no me titulé, así que no me llamo a mí mismo maestro, a pesar de que estudié la maestría, sino solo licenciado en periodismo. Esa es mi formación y me lo preguntan mucho porque está la pregunta de alguien que habla de geopolítica, ¿qué debe estudiar? Y yo lo que digo siempre es, como no existen en las universidades en general las licenciaturas de geopolítica, supongo que ahora a partir de lo que ha pasado en el mundo las va a haber más, realmente no importa tanto el elemento de la formación, sino que a lo largo de tu propia actividad profesional alcanzas a vislumbrar y alcanzas a recabar. En mi caso específico, por ejemplo, a pesar de que yo estudié periodismo, quiero pensar que sé lo suficiente de todo como para tener una interpretación amplia de la realidad. Entonces, por ejemplo, un buen analista geopolítico no se puede decir analista geopolítico a menos que sepa lo esencial de economía, por ejemplo. No puede ser un buen analista geopolítico a menos que sepa lo esencial de cómo funciona la comunicación hoy en día. Algoritmos, medios de comunicación, propaganda, ¿no? Entonces, creo que en ese sentido, a pesar de que mi formación profesional es como periodista, un buen analista geopolítico, y no estoy asumiéndome yo el mejor ni de lejos, pero un buen analista geopolítico debe tener un poco de todo. Yo sigo tu página, tienes muy buen contenido, felicidades. Gracias, Creo gracias. que es muy Gracias. interesante, tienes una forma de explicar y un panorama muy completo de lo que está pasando en el mundo. Entrando en materia, Esteban, estamos viviendo ya la Tercera Guerra Mundial y no nos hemos dado cuenta. Sí, es mi percepción que ya estamos en una tercera guerra mundial, pero es una tercera guerra mundial fría. Se le llamó Guerra Fría al enfrentamiento entre la Unión Soviética y Estados Unidos porque en realidad ninguno de los dos se enfrentó nunca de manera directa, ah, temiendo una guerra nuclear incluso, ¿no? Sin embargo, es un poco injusto el término fría porque fue bastante caliente en los lugares en donde ambas potencias hicieron guerras proxies entre sí. Vietnam, Sudamérica, Centroamérica,
Europa del Este, África. Entonces, nosotros creo nos encontramos en este momento ya en una tercera guerra mundial, pero es una tercera guerra mundial fría, entre comillas, porque no hemos visto todavía el enfrentamiento directo entre Estados Unidos y China o entre Estados Unidos y Rusia o entre Europa Occidental, que todavía pueden ser consideradas parte del mundo occidental, versus países como Irán o como China misma, los que yo llamo las nuevas potencias del eje, porque son las herederas del autoritarismo de Hitler y del autoritarismo de Mussolini. Los herederos de esas corrientes colectivistas que yo le llamo son ahora China, Rusia, Irán y Corea del Norte principalmente. Me llama la atención que Estados Unidos e Israel atacaron el 28 de febrero, murió Khamenei. Ujú. Irán bloqueó este estrecho de Hormuz, por donde pasa, tengo entendido, el 20% del petróleo mundial. Rusia y China observan, la OTAN no participó. Ya se empiezan a debatir si esto es un conflicto regional o el inicio de una reconfiguración global de poder. ¿Qué piensas tú de eso? Sí, se ha utilizado mucho en ese sentido el término nuevo orden mundial. Y creo que se ha utilizado incorrectamente. Para entender qué es el nuevo orden mundial hay que entender qué es el viejo orden mundial. Y el viejo orden mundial es el que fue creado después de la Segunda Guerra Mundial. Básicamente Estados Unidos sentó a todos sobre la mesa. En ese tiempo Estados Unidos era el único país del planeta con una armada que había sobrevivido a ese gran conflicto. Y al sentarlos a todos sobre la mesa dijo, yo voy a prestar dinero, sobre todo Europa, para que te reconstruyas de esta terrible guerra, pero a cambio necesito que todas las transacciones se realicen en dólares, además el único país que podía soportar ese volumen y la convertibilidad en ese tiempo al oro. Y además es el único país que tiene el poder militar suficiente para garantizar el libre comercio entre todos los países. Claro que Estados Unidos no lo hizo por la bondad en su corazón, lo hizo porque ya desde entonces se veía que la gran confrontación iba a ser en contra de la Unión Soviética. Entonces, el orden mundial estadounidense, que es el que conocemos hasta la fecha, es el que proviene de ese acuerdo y básicamente permitió la globalización, permitió el comercio entre países con la condición de que fueran parte del bloque democrático, aunque no siempre democrático, capitalista sobre todo, en contra del comunismo. Sin embargo, cae la Unión Soviética y lo que tenemos desde entonces, primero fue lo que yo llamo una era de la ingenuidad, en la que desde la caída de la Unión Soviética en 1991 hasta todavía recientemente, porque las eras históricas no mueren en una fecha determinada, van diluyéndose. Estamos en esta era de la ingenuidad, creo todavía, en la que países europeos creen que pueden comerciar con China libremente y no pasa nada. Pueden comerciar con Rusia y aceptarle su petróleo y no pasa nada. Pueden comerciar con Irán, pueden comerciar con Corea del Norte y no pasa nada. Y no es que no pase nada. En toda esta era de la ingenuidad de los últimos 30 años, esos países se prepararon para la guerra. Mientras países como Alemania pusieron reglas, destruyeron básicamente a sus ejércitos, desmantelaron a sus ejércitos y empezaron a poner reglas absurdas como que un tanque tenía que estar adaptado para recibir a una mujer embarazada y si no, no se construía. Entonces, hemos estado inmersos en ese mundo y en ese mundo crecimos muchos. Yo mismo, como millennial que soy, millennial viejo, crecí en ese mundo, en esa área de la ingenuidad. Pero estamos llegando a un punto en el que ya no funciona. Ya no funciona porque ya se están quitando la máscara. Rusia se está quitando la máscara. Se quitó totalmente la máscara con la invasión de Ucrania en 2022, aunque ya lo había hecho un poco con la de 2014. China se quitó la máscara a partir de que Xi Jinping llega al poder y empieza a poner condiciones a todos los demás. Y muchos creen que China es un país pacífico. Hay que preguntarle a sus vecinos qué tan pacífico es. Hay que preguntarle a Filipinas cómo acosa a los barcos pesqueros solo porque se atreven a meterse en lo que ellos consideran el mar de China, que en realidad es el propio mar territorial de países como Filipinas, como Camboya, como Tailandia. Entonces, todos esos países están quitando la máscara y nos empezamos a dar cuenta que son agresivos. La globalización, por lo tanto, ya no tiene sentido. El mercado abierto para todos, con la Marina estadounidense garantizando el libre flujo de mercancías a través del océano, ya no aplica. ¿Qué lo va a sustituir? Bueno, y más importante aún, y tenemos a un Estados Unidos que ya no quiere ser el policía del mundo.
Ya no quiere ser el que garantice ese viejo orden mundial. ¿Qué es el nuevo orden mundial? Los que yo llamo propagandistas del colectivismo, los propagandistas chinos, los propagandistas rusos, lo que nos quieren venderles es la idea de que estamos ya en un nuevo orden multipolar, en un mundo multipolar en el que Estados Unidos cayó como poder hegemónico y ahora tenemos a países como China o como Rusia que detentan parte de ese poder. Y esa es la parte que yo digo, no es cierto. No hay un nuevo orden mundial porque esos países no son todavía lo suficientemente poderosos, lo suficientemente influyentes en el mundo como para atraer ellos mismos polos, bloques a través de los cuales desafíen el viejo orden mundial. Lo que tenemos es la caída, sí, del viejo orden mundial, porque Estados Unidos así lo decidió, porque Donald Trump es aislacionista, porque Joe Biden era aislacionista, porque Donald Trump antes de Joe Biden era aislacionista. Entonces llevamos al menos 3 ciclos presidenciales en el que Estados Unidos ya no está interesado en ser el policía del mundo. Y se está quebrando el viejo orden mundial. ¿Qué lo está sustituyendo? El caos. Es por eso que estamos viendo todas estas guerras. La de Ucrania contra Rusia, la de Afganistán en contra de Pakistán, la de Pakistán en contra de India en su momento. Ninguna de estas ha sido desactivada por completo, en su totalidad. La invasión potencial de China en contra de Taiwán, la casi declaración de guerra que ha hecho China en contra de Japón, si decide Japón meterse a defender a Taiwán, en fin, las ramificaciones son muchas, todo porque Estados Unidos ya no quiere ser el policía. ¿Qué está sustituyendo entonces a este viejo orden? El caos. Y frente al caos habrá un nuevo orden mundial. Ese es el que vamos a definir los que estamos en este momento, en este mundo, y tenemos que decidir hacia qué le vamos a apostar. ¿Le vamos a apostar hacia el autoritarismo de China y Rusia o le vamos a apostar a la democracia que representan todavía hasta el momento países como Estados Unidos y la Europa occidental? Esteban, veo que apoyas mucho a Estados Unidos. ¿Te lo han dicho? Sí, apoyo a Estados Unidos no como un partido de fútbol, porque la gente a veces cree que debemos ponerlos la camiseta y Estados Unidos viva o viva Rusia o viva China. Apoyo el hecho que Estados Unidos es una verdadera democracia, en la que una mala idea puede corregirse siempre y cuando haya democracia. Donald Trump no es el emperador del país, la Suprema Corte se lo acaba de demostrar y eventualmente se lo van a demostrar los estadounidenses cuando pierdan las elecciones de noviembre próximo. Pero sobre todo me dicen eso, eso de que es una incongruencia que yo apoye a Estados Unidos, porque dicen que si yo caminara por las calles en Estados Unidos, probablemente ICE me detendría y me lanzaría en una prisión por creerme indocumentado, solo por el hecho de que soy moreno. Incluso dicen que soy demasiado oscuro, demasiado moreno para ser prooccidental. Y ahí mi respuesta siempre es que la occidentalidad no es algo que depende de cómo te ves, no es algo que depende del país en el que naciste. Yo soy occidental por mis convicciones. Liberalismo, democracia, racionalidad, secularismo, división de poderes, libertad de expresión. Todo eso que no podemos encontrar en Rusia, todo eso que no podemos encontrar en China, todo eso que no podemos encontrar hasta la fecha en Venezuela, porque todavía no ha caído el régimen chavista. Todo lo que no podemos encontrar en Honduras y todo lo que a veces regímenes autoritarios como este de México quieren empezar a deshacerse de ello poco a poco, de eso es de lo que soy occidental. Entonces, no importa realmente dónde yo haya crecido, no importa cuál sea mi color de piel, yo soy occidental y pro-occidental por mis convicciones. Y eso a mí me hace más cercano a los grandes pensadores de la occidentalidad de Roma, de la Ilustración, del Renacimiento, de Europa, de Estados Unidos, de lo que hace al güero más güero, al rubio más rubio dentro de Rusia, que sin embargo apoya al dictador Vladimir Putin. Donald Trump mató al líder supremo de Irán sin consultar a nadie. Ujú. ¿Eso es valentía o así empiezan los desastres que duran décadas? Es pragmatismo. Estados Unidos se había mantenido en una regla no escrita que estaba en el Concierto de las Naciones, que era que básicamente no se mataba a líderes extranjeros. Y Estados Unidos había respetado esta regla hasta que Donald Trump mató a Ali Khamenei.
Eso no lo hace un bárbaro, ni un hombre bueno, ni un hombre malo. Creo que es parte del rompimiento de ese viejo orden en el que Estados Unidos había establecido ciertas reglas, entre las cuales estaba tú no llegas, matas a un líder extranjero e intentas cambiar las fronteras de los países. Estados Unidos con Donald Trump por primera vez se está deshaciendo de esas reglas de buen comportamiento y Estados Unidos ahora se está asumiendo el poder que realmente no ejerció, no había ejercido en los últimos 30 años. ¿Hay algún precedente histórico de esto que haya terminado bien? Una intervención como la de Como Estados la de Unidos, Donald Trump. pues me parece que sí. Depende de mucho de la inversión que decidan ponerle. A ver, Está violando sí, sin duda, potencialmente la el derecho internacional, War, sin duda alguna. ¿cómo le llaman? La War Powers Act. No Ok. avisó a la OTAN. Bueno, tendría que haber avisado no a la OTAN, sino más bien a su Congreso. Hay una discusión dentro de Estados Unidos de si Donald Trump Exacto, debió haber avisado o no a su al propio Congreso. Congreso. Y ahí un poco entramos en legalismos de qué tanto es una guerra si el país mismo no lo declara una guerra. Em, y lamentablemente, porque la gente a veces ve mi canal y cree que yo soy trumpista y no soy trumpista, lamentablemente Donald Trump tiene tanto poder sobre el Partido Republicano que no le cuestionan ni lo que no debería hacer. La guerra en Irán, a mí me parece que fue un error en el sentido de que Donald Trump no se metió a pelearla intentando siquiera tener aliados. Israel es un aliado, claro, porque Israel convenció a Donald Trump de meterse a esta guerra. Pero aliados como tenían que haber sido, por ejemplo, los países del Golfo, a quienes no les avisó, o los países de Europa que fueron afectados por lo que pasó en el estrecho de Hormuz y no les avisó tampoco. Ah, yo creo que si es una acción sin precedentes, sí hubiera podido haberse hecho mejor, pero ya metidos en esta guerra, el mal menor para el mundo, para el planeta, es que Irán caiga en el caos o que el régimen iraní de los ayatolás caiga y sea reemplazado por otra cosa. Es un poco como cuando me dicen que, ¿por qué hablo tanto en contra de Rusia? Si Rusia es un poder nuclear y es una amenaza para el planeta y si a Rusia se le ocurre lanzar una bomba nuclear, todos vamos a morir. Y yo lo que digo es, no, porque es exactamente lo mismo que con la caída de la Unión Soviética. A la Unión Soviética, para que se disolviera como se disolvió, había que enfrentarla, había que acorralarla y había que hacerla caer en quiebra. Y eso fue lo que pasó. Y la Rusia de los años 90 dejó de ser una amenaza para el mundo. Eso es lo que debemos aspirar para países como Irán, para países como la Unión, como Rusia, para países como China, que han demostrado que cuando se les abre las puertas del comercio, cuando se les dice entra a nuestra casa y juega bajo las reglas, no juegan bajo las reglas, utilizan la paz, utilizan el dinero del comercio para armarse y prepararse para la guerra. Entonces nosotros, quienes nos consideramos occidentales, debemos dejar de ser ingenuos y no permitirles beneficiarse de la paz. ¿Irán pudiera ganarle esta guerra a Estados Unidos? Es imposible en términos militares. Cuando se dice ganar o perder una guerra, a veces la gente se lo imagina como si fuera un videojuego, como si fuera un juego de mesa en el que únicamente termina cuando derrotas al ejército contrario. Y eso es imposible en el caso de Irán, porque Irán no tiene el poder militar, no tiene ya armada, no tiene ya fuerza aérea, nunca la tuvo lo suficiente para poder haber desafiado a Estados Unidos, pero Irán gana si mantiene el control del estrecho de Hormuz. Irán gana si logra salir de este conflicto y seguir exportando 1 millón de barriles de petróleo a China. Incluso si absolutamente todos los soldados de Irán mueren en este conflicto, si Irán mantiene esos dos elementos, Irán gana. ¿Cómo se vería esa victoria? No en el campo de Mm. batalla, sino en el tablero geopolítico. Como se vería es que esto empujaría a países como China a animarse a invadir Taiwán. Esto empujaría a países como Rusia a animarse a invadir los otros países que quiere invadir, porque Ucrania es apenas el principio. El objetivo de Rusia es llegar hasta los montes ah, Cárpatos, que es una cadena montañosa a través de la cual históricamente
Rusia ha sentido que tiene que llegar para que ningún ejército lo amenace, entre comillas, a la hora de entrar a sus fronteras. Entonces, ¿qué es lo que pasa si Irán gana? El mundo es más inseguro. China se va a sentir empoderado, Rusia se va a sentir empoderado y lo que podemos esperar en los próximos 10 a 15 años van a ser aún más guerras iniciadas por esos países. El Mundial empieza el 11 de junio en el Estadio Azteca. La selección de Irán juega en Los Ángeles 2 semanas después. ¿Ese partido se juega? Sí, yo supongo que sí, porque a diferencia de, a diferencia de países no occidentales, en Occidente nos ceñimos por el Estado de Derecho, por el respeto a las leyes. Entonces, Estados Unidos no podría, por ejemplo, secuestrar a los jugadores de fútbol de ese país, porque una corte en Estados Unidos seguramente los liberaría. Donald Trump no es el emperador, no es el líder supremo de Estados Unidos y por tanto no puede hacer lo que quiere. Y los jugadores de Irán en Estados Unidos tienen derechos como cualquier ciudadano. Lo que sí podría pasar, que es lo que pasó con las jugadoras, por ejemplo, de fútbol en Australia, me parece, es que ya no quieran regresar a su país y se queden más bien en Estados Unidos. Eso es lo que sí podría pasar. Con esta guerra, ¿qué país desaparecerá como potencia en los próximos 10 años? Con esta guerra específicamente no creo que haya un país que consideremos potencia que desaparezca, porque Rusia se está beneficiando de esta guerra. Gracias a esta guerra, Rusia ha tenido un respiro en cuanto a sus muy maltrechas finanzas en las que estaba debido a las sanciones y debido a que el petróleo estaba bajando antes de iniciar la guerra en contra de Irán. China podría perder mucho dependiendo de si el estrecho de Hormuz totalmente permanece cerrado, porque China recibía aproximadamente el 40% de su petróleo del Golfo Pérsico, que en este momento está cerrado, y no importa cuánto petróleo le dé Irán mismo, eso no es suficiente. Y finalmente Estados Unidos, no importa cómo pierda, si es que pierde esta guerra, no le afectará en su posición como primera potencia mundial, porque nadie está ni de lejos cerca del poder militar y económico que en este momento tiene Estados Unidos. Sin duda sufriría, es un gran revés, y eso limitaría mucho sus opciones siguientes en caso de un conflicto contra las otras potencias, pero no creo que cambie el ranking general de en dónde se encuentran las potencias en este momento. ¿Putin está ganando o perdiendo con esta guerra de Irán? Sin duda está ganando. Está ganando mientras Donald Trump no se dé cuenta que Rusia es su enemigo. Donald Trump es un activo ruso. Eso es algo que a veces hago que muchas veces me siguen las personas creyendo que yo soy derechista así por completo. Me ven hablando en contra de la dictadura cubana, me ven hablando en contra de la dictadura ¿Y lo en eres? ¿Te Rusia. consideras derechista? No, no, y la razón por la que no me considero derechista es porque yo creo que hay una utilidad para ambas ramas, para ambas ideologías en general. Hay una utilidad de la izquierda y hay una utilidad de la derecha, y además la definición varía mucho dependiendo del país. Lo que en México se considera izquierda, en realidad no existe en Estados Unidos. La izquierda en Estados Unidos es una cosa totalmente diferente a la izquierda de México, por ejemplo. La izquierda en Francia es una cosa totalmente diferente a la de Estados Unidos. La izquierda en un país como Japón también es totalmente diferente a la que existe en Europa, por ejemplo. Entonces, las definiciones son muy laxas. Es por eso que a mí me parece absurdas las discusiones de izquierda y derecha. Yo siento que es una pérdida de tiempo casi hablar de qué debería prevalecer, si la izquierda o la derecha. Cada una tiene sus pros y sus contras. Lo importante es civilización occidental versus los bárbaros, básicamente es lo que mi definición, ¿no? Y en ese sentido es donde yo sí me ubico. Yo me ubico ideológicamente como pro-occidental. Ahora, si nos vamos a cosas más específicas como tradicionales de la derecha o la izquierda, como estado de bienestar, aborto, etcétera, cosas específicas, tengo mis propias creencias, por supuesto, algunas de izquierdas y algunas de derechas, pero no me parece la discusión relevante. Esteban, ¿ves algún escenario donde Putin intervenga directamente? Ya lo está haciendo, digamos, está proveyendo a Irán de inteligencia y está proveyendo a Irán de insumos. Algunos incluso suponen que directamente drones, porque recordemos que los drones iraníes, los Shahid, los famosos Shahid,
fueron creados en Irán, pero ahora Rusia los está manufacturando directamente dentro de Rusia. Entonces hay europeos que están diciendo que Rusia ahora está enviando esos drones Shahids modificados desde Rusia hacia Irán. Entonces, ya lo está ayudando. Ahora, si nos imaginamos como ayuda directamente enviar buques de guerra al Golfo Pérsico y enfrentar a Estados Unidos, eso es totalmente fuera de la mesa. No lo hizo con Venezuela, no lo va a hacer con Irán, principalmente porque no tienen la capacidad ni Rusia ni China logística de ir más allá de sus fronteras. Pero eso es otra discusión. El punto es que no tienen la capacidad Rusia y China de una confrontación directa con Estados Unidos a menos que esté en su vecindad. ¿China estará esperando que todos se maten para ganar sin disparar? Digo, sin duda eso es lo que China preferiría. Ah, China, sin embargo, es muy diferente respecto a Rusia porque Rusia puede sobrevivir más o menos sin comercio global, sin globalización, siempre y cuando le compren petróleo y gas natural y algunos elementos básicos que Rusia produce. China, en cambio, está en una posición mucho más vulnerable porque tiene una enorme dependencia de la globalización. Estados Unidos sigue siendo su principal comprador de sus productos, a pesar de todas las guerras comerciales, a pesar de las tensiones geopolíticas. Estados Unidos sigue siendo su principal comprador. Sus reservas mayoritariamente siguen estando en dólares porque no hay, y ahí es donde la importancia de entender economía, porque no hay manera de que sea otra cosa. Incluso si China quisiera, no podría poner su excedente que recibe por el comercio, no lo podría poner en otra cosa diferente a dólares, porque no existe una moneda capaz de soportar el volumen de transacciones que China realiza. Entonces, China, esa es la razón por la que no puede meterse directamente a una guerra en contra de Estados Unidos o amenazar de esa manera, porque depende totalmente del país norteamericano. Ahora bien, ¿en qué momento China se sentirá que puede iniciar una confrontación, particularmente invadiendo Taiwán? Me parece que es un poco como cuando la dictadura argentina decidió meterse a las islas que pertenecían a Gran Bretaña, que es cuando ve las cosas tan perdidas a nivel local, ve la deuda aumentarse tanto, ve la situación de su propia gente disminuir, la calidad de vida de su propia gente disminuir tanto que dice, necesitamos un distractor, una salida, un justificante patriótico. Eso es lo que han hecho las dictaduras en diferentes momentos cuando ven sus días terminar. Y me parece que China tarde o temprano verá eso, porque pese a todas las lucecitas de colores, pese a los trenes de alta velocidad y todo eso se esconde debajo de una enorme deuda y debajo de problemas estructurales tan grandes que probablemente Xi Jinping decida es mejor que me vaya de manera espectacular a que me vaya con un lento colapso de la economía, de la demografía y de otros elementos que no vemos de China, pero que están en este momento haciendo crack dentro del sistema. Europa le dijo que no a Trump, a la guerra. ¿Eso cambia el mundo para siempre? No, no me parece, porque Europa ya le había dicho que no a Estados Unidos en la guerra en Irak. Le dijeron inicialmente que sí en Afganistán, pero después le dijeron que no en Irak. Y entonces formó Estados Unidos una coalición con países muy chiquitos que terminaron haciendo la invasión a Irak. Entonces, no, yo tengo la esperanza que una vez que salga Donald Trump de la presidencia, llegue otra vez una especie de normalidad entre los países que llamamos aliados, principalmente Europa Occidental, principalmente Francia, Gran Bretaña, Alemania, etcétera, y esos puedan volver a enfocarse en lo importante, que es no pelearse entre sí, sino pelearse en contra del eje del mal: China, Rusia, Irán, Corea del Norte. ¿Trump tiene estrategia o está improvisando en tiempo real? Improvisa sobre todo. Creo Y, que Trump tiene ideas generales de lo que quiere, pero improvisa demasiado. Y la guerra en Irán es un ejemplo. y eso nos pone en más peligro Sí, o en sí, menos. sí, sin duda nos pone en más peligro porque Trump entra en conflictos a veces sin una idea clara de cuáles pueden ser las repercusiones. Sin duda lo del estrecho de Hormuz, eso es algo que todos sabían antes de iniciar este conflicto y se le había presentado en su momento esas cartas sobre la mesa, pero él probablemente consideró que iba a pasar lo mismo que pasó en 2025, que es que Irán simplemente cedió y entró en negociaciones. Entonces lo que yo creo es que Trump
ha tenido, es muy astuto, no solo ha tenido suerte, es muy astuto. Él vio adecuadamente que Venezuela no podía representar una amenaza, que Rusia y que China no se iban a meter en Venezuela. Entendió muy bien que Israel estaba ganando la guerra de los 12 días en contra de Irán y por eso decidió meterse para tener una victoria fácil. Pero en este momento decidió tener un poco más de riesgo y no entendió que iba a pasar lo que está pasando. Ahora, esto no significa que Estados Unidos vaya a perder, ni mucho menos. Creo que si Donald Trump permanece lo suficiente en la guerra, Estados Unidos va a ganar. Depende de la voluntad de Donald Trump, pero se va a tener que sacrificar él mismo. Va a perder las elecciones de noviembre, va a perder el Congreso, muy probablemente pierda, va a perder la Cámara de Representantes, muy probablemente pierda incluso el Senado, y va a perder la presidencia en 2028. Pero va a ser un estadista. Si es que logra, a través de esta guerra, porque es posible, hacer caer a Cuba, hacer caer a Venezuela, hacer caer a Irán, y en una de esas, si juega bien sus cartas, erosionar bastante el poder de China y el poder de Rusia. ¿Cuál es el mayor mito de esta guerra y que casi todo el mundo está creyendo? Hmm. Es difícil porque hay tantos mitos, pero yo creo que uno de los mitos más grandes es que Estados Unidos va por el petróleo de Medio Oriente, que va por el petróleo de Irán en este caso. Es increíble, a mí me impresiona siempre ver cómo la gente sigue creyendo que Estados Unidos necesita del petróleo del mundo cuando Estados Unidos es el principal productor y exportador de petróleo del planeta por mucho, mucho más de lo que produce Arabia Saudita y Rusia, por ejemplo. No solo de petróleo crudo, de gas natural, de los propios derivados del petróleo, produce fertilizantes, entre otros elementos. Entonces, en algo que se llamó la revolución Shale, que ocurrió a partir de 2015, perdón, que básicamente hizo que un nuevo tipo de petróleo fuera el que produjera Estados Unidos, que antes no sabía que podía producir. Y gracias a eso, Estados Unidos es el principal productor y si quisiera podría limitar exportaciones y ya no sacarlas al mercado y quedarse con un excedente de petróleo. Y Estados Unidos no se quedará con el petróleo de Irán, porque no se quedó en su momento con el petróleo de Irak y tampoco se quedó con el petróleo de Afganistán. Y la razón por la que no se quedó con esos petróleos, y no se está quedando, por cierto, con el petróleo de Venezuela tampoco, porque para quedarse con ese petróleo se necesitan enormes inversiones y ahí está otra vez el elemento de entender economía y entender cómo funcionan las industrias, entender cadenas de suministro, etcétera. Para que Estados Unidos se quede, se robe el petróleo, la gente se imagina que es meter un popote, meter un tubo al piso y sale brotando, lo metes en unos camiones y te lo llevas a procesar. Y nunca es tan sencillo. Se requieren miles de millones de dólares de inversión que Estados Unidos no va a realizar, más bien no Estados Unidos, las empresas estadounidenses no van a realizar si no ven un espacio de estabilidad. Y difícilmente va a haber en Irán un espacio de estabilidad para robarse el petróleo de Irán si no hay condiciones que lo permitan. No lo hubo en Afganistán, pese a que Estados Unidos estuvo 20 años en Afganistán. No lo hubo en Irak, pese a que Estados Unidos estuvo 8 años en Irak. Y no las va a haber, me parece, en Irán tampoco. ¿Es en el bolsillo donde la gente sentirá estos conflictos geopolíticos? Sí, en este caso en particular es donde más los va a sentir. Si el estrecho de Hormuz sigue cerrado, y algunos dicen, algunos economistas dicen que incluso si se abre el estrecho de Hormuz el día de hoy, todo lo que ya está rezagado no va a salir de inmediato. Hasta la semana pasada, ahora ya no sé la cifra, pero hasta la semana pasada había 400 millones de barriles diarios. O supongamos que ya son a este momento 500, 800 millones, lo que sea, de barriles de petróleo estancados, ya sea en buques petroleros o en depósitos de combustible en Bahrein, Arabia Saudita, Emiratos Árabes, Irak, Kuwait. Todo ese petróleo no puede salir de sopetón de un día para otro. Se necesitan toda una logística muy lenta y van a salir alrededor de 2 millones de barriles de petróleo diarios con el cuello de botella que ya se generó. Eso va a generar un choque en la economía que algunos están diciendo que nos va a generar una gran crisis económica global como la de 2008. Entonces la gente no lo está sintiendo en el momento en que grabamos esto, pero me parece que lo va a sentir, sobre todo si esta guerra dura meses, como podría durar en lo que resta de 2026 y probablemente hasta 2027. Es cuando se va a sentir el efecto. Es cuando se va a sentir el efecto. ¿Qué le pasa a México si eso no se resuelve en los próximos meses? Mm, ¿Eso acelera el colapso de Pemex?
Sí, bueno, el problema de Pemex es su irrelevancia. Es la empresa probablemente más incompetente del planeta. Sé que es la empresa más incompetente del planeta porque es la empresa más endeudada del planeta. Y en este momento, Pemex genera más pérdidas que ganancias. Recientemente, Claudia Sheinbaum dijo la mentira de que Pemex lograba producir el 80% de la gasolina que México necesitaba. Falso, no llega ni a la mitad de lo que México necesita la producción de gasolina y además es una gasolina más cara que si se comprara en Estados Unidos. Entonces, a grandes rasgos, México todavía depende de la gasolina que compra del extranjero, específicamente de Estados Unidos. Todavía depende de muchos insumos para la industria petrolera que compra del extranjero. Y todos esos insumos van a subir de precio. Pero en donde más va a afectar, me parece, es en la comida. También otro de los mitos que la gente cree que solo porque en México tenemos selvas, aquí la tierra es muy fértil y entonces casi Estados Unidos depende de la comida que vende México. Es al revés. México depende de la comida que vende Estados Unidos. México importa maíz de Estados Unidos. No solo maíz para el ganado, maíz para el consumo humano. Y ese maíz va a ser más caro por el aumento, por la escasez de fertilizantes que está generando un aumento de precios en los insumos que necesitan los agricultores en Estados Unidos para producir, entre otras cosas, maíz. Y ese maíz será más caro en México, como yo lo veo en este momento, a menos que se libere el estrecho de Hormuz el día de mañana y un milagro suceda. Pero todo apunta a que la comida va a ser más cara, no solo la gasolina en las estaciones de las gasolineras. Y por lo tanto, la opción populista que puede elegir México es subsidiar esas industrias, subsidiar el precio, como lo está haciendo con la gasolina. La razón por la que la gasolina no está todavía más cara a precios internacionales es porque el gobierno mexicano la subsidia para que la gente no lo sienta. Pero eso significa dinero de los contribuyentes que está siendo gastado en esos subsidios. Y México ya está, eso es otra cosa que no se discute casi, pero México tiene un problema de deuda en este momento. El déficit gubernamental en este momento ya se encuentra en niveles de 1988. Y, y en general la deuda pública mexicana está en niveles muy preocupantes que son hasta el último momento en que lo vi alrededor de 60% del Producto Interno Bruto, que para un país en vías de desarrollo como México es muy alto. Brasil en este momento con 10% me parece más de nivel de deuda en relación al Producto Interno Bruto que México ya no puede pagar su propia deuda. Prácticamente todo lo que produce solo está siendo usado para pagar los intereses de esa deuda. México podría llegar a ese punto no muy lejos y esto lo va a empeorar si Morena y Claudia Sheinbaum deciden la vía populista, que es para que la gente no lo sienta y siga votando por nosotros, entonces metámosle dinero del gobierno a subsidiar las compras o en una de esas dupliquemos las becas, dupliquemos las pensiones para adultos mayores. De no haber subsidios, ¿cuándo calculas tú que subirían los precios de los productos? Pues yo creo que ¿Dentro de esto este va mismo a ser año? este mismo año. Digamos, todo esto son efectos dominó que no sabemos cuánto se van a retrasar o qué tan grandes van a ser, depende de muchos factores. Depende, por ejemplo, en específico, el precio de los alimentos no dependerá de nada de lo que haga México, sino de lo que haga Estados Unidos. Si Estados Unidos no logra hacer nada para que los insumos, específicamente fertilizantes, lleguen a los agricultores estadounidenses, sí veremos ese aumento de precios este año y por lo tanto tendremos un escenario en el que al final, noviembre, diciembre de este año, tendremos precios, no sé cuánto más caros, es imposible de prever, pero más caros los alimentos. Y entonces se verá en este dilema el gobierno mexicano de decidir qué hacer. ¿Qué piensas del comunismo? Hace poco Sí, tuvimos a Diego Rusarín en nuestro programa que defiende el comunismo. sí. ¿Cómo te defines? El comunismo es de lo peor que le ha pasado a la humanidad. Y la razón por la que el comunismo es lo peor o de lo peor que le ha pasado a la humanidad es porque es la expresión máxima del colectivismo. He hablado a lo largo de la entrevista de colectivismo. Debo precisar un poco qué es eso. Colectivismo es lo contrario a individualismo y a veces la gente cree que individualismo es egocentrismo y no es egocentrismo. Y individualismo es lo que surge un poco con Martín Lutero, el movimiento que separa
a la iglesia anglicana de la iglesia católica en su momento en Europa, y lo que hizo fue que hizo que cambiara por primera vez la percepción en Europa de que ¿por qué tenemos que obedecer a una autoridad que nos dice cómo vivir? Que nos dice cuál es nuestra relación con Dios, que nos dice qué estatus debemos ocupar dentro de nuestra sociedad. Eso es individualismo. Colectivismo, en cambio, es obedece al líder iluminado, obedece al rey, obedece al líder del partido, obedece al partido porque ellos saben lo que tú quieres más de lo que tú sabes mismo lo que tú quieres. Entonces, todos los que dicen que quieren comunismo es porque no entienden esa diferencia fundamental entre individualismo y colectivismo. Y el comunismo es la peor expresión porque básicamente, en esencia, lo que comunismo, socialismo, marxismo, como lo queramos llamar, Rosarín diría que son diferentes etapas o es una mala comprensión del punto. El punto es que Marx se equivoca a la hora de teorizar sobre el socialismo y sobre el comunismo porque él cree que es el destino inevitable de la humanidad. Y eso es tan erróneo porque el comunismo es una teorización en la cabeza de cómo debe ser la acción económica de la humanidad versus cómo es en realidad. Poner un ejemplo, ¿por qué todos los países socialistas o comunistas terminan siendo tiranías, que terminan matando a millones de personas? De esto casi no se habla, pero Stalin y Mao Zedong mataron a más personas que personas murieron en toda la Segunda Guerra Mundial. Stalin y Mao Zedong mataron a más rusos y chinos que personas en total murieron durante la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué? Porque tú no puedes imponer un sistema socialista, una economía socialista, una economía comunista, a menos que la fuerces con mazos, con espadas, con bayonetas sobre la gente. Es algo antinatural en ese sentido. Tú tienes que decirle a un campesino, deja de producir eso que a ti te da más recursos, deja de producir maíz porque de eso te alimentas, de eso vendes, tienes que producir ahora, y eso es lo que hizo Mao Zedong, olvídate de eso, tienes que producir ahora este tipo de cultivo, tienes ahora que producir acero, tienes ahora que producir esto porque eso le conviene al Estado. Hacer eso es tremendamente violento. En cambio, el capitalismo, y yo me asumo totalmente feliz capitalista y orgulloso capitalista, el capitalismo no surge como idea de un loco como Marx, que después es aplicado y se intenta forzarlo a la realidad. El capitalismo surge en la realidad y solo hasta después que se pone en práctica, que se implementa en la práctica, porque es lo que genera la mayor maximización de ganancias y es lo que genera la mayor prosperidad de todos los que participan en el proceso, solo entonces empieza su teorización. Entonces es por eso que el capitalismo siempre vencerá. Y es por eso que el capitalismo siempre será superior al socialismo y al comunismo. Porque el capitalismo no es una idea de un loco que se puso a escribir un libro un día en su casa y a partir de ello intentó forzar a los demás a que siguieran la idea. El capitalismo es realidad, después teorizada, mientras que el comunismo es una idea que intenta ser forzada en nuestras sociedades. Y hablando de comunismo y de socialismo y de marxismo, ya que tú tuviste aquí, José Luis, a Diego Rosarín, pues quisiera invitarlo, aprovechando tu programa. Diego, ¿por qué no debates conmigo? Esa sería una gran exposición de qué es lo que tiene más sentido para nuestras sociedades, para nuestro mundo. Capitalismo, socialismo, China, Rusia, etcétera, Estados Unidos y la democracia europea. Espero que respondas pronto. La industria de la inteligencia artificial global está en riesgo por ataques a los centros de datos. En global sí, no hemos llegado todavía a eso porque Irán no tiene capacidad para ir más allá de unos cuantos cientos de kilómetros a su alrededor. Y eso solo le alcanza para destruir refinerías, terminales, de donde vienen los ductos de exportación de petróleo y otra infraestructura. Los centros de bases de datos están en lugares que están lejos de este conflicto y a menos que veamos un incremento importante en actos terroristas, no creo que los veamos en centros de datos porque eso no le beneficia a nivel propagandístico en nada a Irán, sino lo veremos como lo hemos visto hasta ahora, sinagogas,
centros sionistas, lo que sea que eso signifique, que le gusta decir a la izquierda ese tipo de términos, y otras cosas más bien de significancia política, no tanto económica, creo. ¿Ves un riesgo real de una guerra civil en Estados Unidos? No, a veces la gente dice, mm, y a mí me gusta citar a un comediante muy bueno que se llama Shane Gillis, que él dice en su stand-up comedy, dice la gente que estamos en el momento de la historia de Estados Unidos con mayor división, con mayor polarización, y él dice, sí sabían que hubo una guerra civil, eso fue bastante divisivo, bastante polarizante. No creo que haya una guerra civil, no creo que haya posibilidades de una guerra civil, porque ha habido muchos momentos en la historia de Estados Unidos que han sido mucho más graves de la historia reciente, de los últimos 50, 60 años, que han sido bastante graves. Por ejemplo, después de los últimos años de la guerra en Vietnam, había manifestaciones en las que había guerras campales, había enfrentamientos campales con muertos y con heridos entre manifestantes de opositores a la guerra y de quienes favorecían a la guerra. La gente se olvida de eso y cree que Estados Unidos está al borde de la guerra civil. En realidad ha estado mucho peor. Ha habido muchas situaciones en las que Estados Unidos ha parecido que se divide, que inicia una guerra civil, pero lo que lo salva siempre es la democracia. Y en ese sentido, yo hablé en contra de la elección de Donald Trump. Esperaba que mis colegas hispanoparlantes en Estados Unidos supieran que era una mala decisión elegir a Donald Trump. No me hicieron caso, por supuesto. Pero yo lo veo de manera positiva, a pesar de que yo no apoyo a Donald Trump. Yo lo veo de manera positiva en cuanto a que la democracia bien instrumentada, como lo es en Estados Unidos, es un canal de desfogue de las presiones que hay dentro del sistema. Y Donald Trump llegó al poder porque la gente estaba harta del establishment y eligieron a un hombre que es anti-establishment. Si no hubiera sido electo Donald Trump, quizás sí hubiera un riesgo de guerra civil. Quizá todo el mundo maga que cree erróneamente que hubo un fraude en 2020, que no hubo fraude en 2020 en Estados Unidos. Quizá si seguía eso su curso, sí hubiéramos visto revueltas, sí hubiéramos visto movimientos subversivos con armas involucradas y todo. Pero gracias a que ganó Donald Trump, eso me parece, se desfogó esa presión. Y ahora mi temor más bien es que Estados Unidos se quiera ir al otro extremo y elijan a alguien de extrema izquierda como Alexandria Ocasio-Cortez, que es básicamente lo peor de la izquierda, que es lo que conocen en Estados Unidos. Un término que no conocen tanto en Latinoamérica, pero es el término woke, que es lo que yo llamo la dictadura de las minorías y de los desfavorecidos. ¿México debería tomar partido en esta guerra? México debería ser un aliado de Estados Unidos. Sin embargo, México ha decidido ser solo un socio de Estados Unidos. Ahora, un aliado no hace todo lo que su aliado quiere. Canadá había sido el más cercano aliado de Estados Unidos hasta Donald Trump, y me parece que uno de los más grandes errores de Donald Trump ha sido tratar a Canadá como un enemigo, a pesar de que Canadá siempre ha sido el más cercano aliado de Estados Unidos. México, en cambio, ha decidido no ser un aliado de Estados Unidos, sino ser solo un socio, beneficiarse comercialmente, beneficiarse con el Tratado de Libre Comercio, pero estar siempre a distancia, ¿no? Y eso fue una herencia de la Guerra Fría, de la creencia de que todavía no sabíamos si la Unión Soviética iba a ganar o si Estados Unidos iba a ganar. Y por eso la herencia que tenemos de la izquierda mexicana es esa en la que es profundamente antiestadounidense, aunque eso tiene otras explicaciones, como bien diría Octavio Paz. Pero el punto es que para mí México sí debería ser un aliado de Estados Unidos. Decir lo que dijo Canadá, por ejemplo. El primer ministro de Canadá, ¿qué dijo cuando inició Trump esta guerra? No nos gusta, no lo hubiéramos hecho así, pero si es necesario, Canadá va a intervenir en favor de Occidente. Eso es lo que yo haría si fuera presidente de México. Lamentablemente, tenemos en México, y lo he criticado en mis videos, una enorme proporción de la población que es antiestadounidense porque no conoce la historia y porque la izquierda le ha contaminado su mente con ideas victimistas. La izquierda mexicana ha contaminado la mente de los mexicanos con ideas victimistas que nos hacen que no asumamos responsabilidad de la dirección hacia donde México tiene que ir. Esteban, ¿cuál es el escenario posible peor que tiene México para
digamos, los próximos 6 meses, del que nadie quiere decir en voz alta? México, el escenario hacia donde se dirige. Así es. Bueno, no va a ser tan corto. Yo más bien lo pondría en los próximos 6 meses, el escenario hacia donde se dirige en el largo plazo, El escenario más más catastrófico. catastrófico. Digamos, México va camino a ser una dictadura perfecta, otra vez. La que tuvimos con el PRI en los años 70, 80, bueno, más bien 70 años del siglo pasado. ¿Qué es la dictadura perfecta? Para quienes no recuerden el término acuñado por Mario Vargas Llosa, es este sistema en donde en teoría vivimos en una democracia, hay partidos de oposición, hay Congreso, hay Suprema Corte, todo eso hay, pero absolutamente nadie le dice que no al partido en el poder y nadie le dice que no al presidente, o en este caso, presidenta. Hacia allá vamos, ¿no? La famosa reforma al Poder Judicial fue eso, la reforma al sistema electoral va para allá. La gente cree, y ahí es donde yo critico a la derecha mexicana, que, bueno, no existe la derecha mexicana en realidad, pero esa es otra discusión. La oposición en México. La oposición en México cree que vamos camino a Venezuela. Yo siempre digo, no, no vamos camino a Venezuela por Estados Unidos. Estados Unidos jamás permitiría que México se transformara en una Venezuela. Pero sí vamos camino a la dictadura perfecta, que básicamente es lo mismo que está pasando en Hungría en este momento. Hungría en este momento es la dictadura perfecta mexicana, pero de derecha. Y ahí es donde, por eso siempre que vuelvo a la discusión, esto no es izquierda y derecha, esto es occidente o esto es barbarie. Y en este momento este presidente, o es primer ministro, ya se me olvidó, Víctor Orbán, el líder de la derecha en Hungría, básicamente es lo que era el PRI hace 50 años, un partido totalitario que finge ser una democracia, porque finge ser una democracia, porque quiere seguir recibiendo dinero de la Unión Europea y va a tener elecciones. Y esta va a ser probablemente la siguiente elección, la última oportunidad que van a tener la gente en Hungría para deshacerse de eso y volver a una democracia. En el caso de México, probablemente la siguiente elección presidencial sea la última oportunidad, si es que las reglas electorales no cambian demasiado, probablemente esta va a ser la última oportunidad que México tenga de no volver a la dictadura perfecta, en este caso de izquierda. Y en el largo, largo plazo, lo que esto va a significar, otro paralelismo histórico internacional, es que López Obrador es el Perón mexicano. Y es ahí donde yo creo que es tan dañino el legado de Andrés Manuel López Obrador. Juan Domingo Perón, un militar argentino que a partir de su gobierno generó un movimiento político, lo que sería el López Obradorismo en México, que moldeó la política argentina para siempre, y desde ese tiempo siempre ganan o pierden los peronistas, pero siempre están ahí en el poder. Y básicamente el paradigma que Perón creó fue: la gente solo puede ser próspera si el gobierno le da todo lo que la gente necesita para ser próspera. De ahí vinieron trabajo garantizado por el Estado, beneficios sociales, dádivas, si todo lo que te pasa bien o mal es culpa del Estado. Y López Obrador inauguró exactamente eso dentro de México. Y lo que yo me temo es que incluso si la derecha gana en México, que es necesario romper esa dictadura perfecta, la pretensión de regresar a esa dictadura perfecta. Incluso si eso se rompe, mi temor es que López Obrador ya inauguró un movimiento tal que dentro de 10 años regresaremos al López Obradorismo, y dentro de 20 otra vez, y dentro de 30 otra vez, porque ya tenemos este paradigma tan peligroso, colectivista, que yo le llamo, de que la gente no depende de sí misma, de que el trabajo no te saca de donde estás, sino el gobierno te saca de donde estás. El gobierno es el que te hace próspero, el gobierno es el que te pone recursos sobre la mesa, dinero sobre tu bolsillo, y solo si estás bien con el gobierno y ese gobierno es izquierdista, puedes salir adelante. ¿Quién maneja hoy el tablero político de México? López Obrador, principalmente. Digamos, están, yo creo, a la par, no han decidido romper, pero me parece que López Obrador y Claudia Sheinbaum están a la par en cuanto a jerarquía, y Claudia Sheinbaum no ha decidido romper con López Obrador y López Obrador no ha decidido romper con Claudia Sheinbaum. Estados Unidos podría hacer que rompan eventualmente.
López Obrador obviamente lo ha dicho muy explícitamente, está en desacuerdo con que México haya dejado de dar ayuda humanitaria a Cuba, seguramente estará en contra de que haya más operaciones, que es hacia donde vamos, más operaciones militares estadounidenses en suelo mexicano. Pero también podría darse el caso de que salga Claudia Sheinbaum y un siguiente presidente sea otra vez un López Obrador, porque vamos camino, podríamos llegar en camino a un maximato, así como Plutarco Elías Calles, eh, antes de que llegara Lázaro Cárdenas, puso a varios presidentes y básicamente eran peleles del presidente en turno, así López Obrador lo podría construir. Ahora, Claudia Sheinbaum no es ningún títere, ella tiene sus decisiones propias, pero para como vemos las cosas, yo sí creo que después de Claudia Sheinbaum podría llegar alguien cuyo dedazo sea no el dedazo de Claudia Sheinbaum, sino el dedazo de López Obrador. Esteban, ya en la recta final de nuestra entrevista vamos a preguntas de bote pronto. Son preguntas con respuestas de una frase de una, dos o tres palabras. Muy bien. ¿Te parece? Sí. Trump, Egocéntrico, Netanyahu, maquiavélico, Irán, mm, teocracia del infierno, Putin, lo peor que tiene el mundo en este momento, China, la mayor amenaza de largo plazo de Occidente. Sheinbaum, Mm, un estorbo a López Obrador, la OTAN, un remanente de un mundo al que deberíamos regresar, el estrecho de Hormuz, donde se decidirá la geopolítica de los próximos 50 años. el petróleo, Petróleo, un recurso que apenas empezamos a valorar su importancia geopolítica. el mundial, Divertido, lo mejor que le puede pasar al mundo en los próximos 6 meses. México en esta guerra, Irrelevante, como es siempre México en todas las cosas importantes del mundo. Tercera Guerra Mundial, Una posibilidad real, pero que solo vendrá por la debilidad de Occidente y no por sus demostraciones de fuerza. la bomba nuclear, Ah, algo de lo que volveremos a hablar en los próximos años cada vez más. Israel, El enemigo preferido de la izquierda y de la derecha populistas. el fin del mundo, Algo que yo descarto. Yo veo la posibilidad hacia futuro de un mundo cada vez más próspero. ¿quién gana? Ganar Occidente es inevitable. Veremos obstáculos, veremos problemas, pero al final Occidente siempre gana. ¿Quién pierde? Los bárbaros, los colectivistas, Rusia, China, Irán y todos sus marionetas en Occidente. ¿Cuándo termina? Nunca termina, pero Occidente siempre ganará. Las siguientes son preguntas con respuestas de sí o no, ¿Ok? sin explicación. ¿Estamos en la Tercera Guerra Mundial? Sí. ¿Trump cometió un error? Sí. ¿Netanyahu necesita esta guerra para no ir a la cárcel? No. ¿Irán puede resistir? No. ¿China va a intervenir? No. ¿Putin sale ganando con todo esto? Sí. ¿El mundo que conocíamos ya se acabó? Sí. ¿Qué te gustaría compartir con nuestra audiencia? Únicamente que tengan cuidado con lo que a mí me parece es la gran amenaza de nuestro tiempo, que es la propaganda de Rusia, la propaganda de China y todos sus representantes dentro de nuestros países democráticos. Si se dan cuenta en esta entrevista y en todo lo que yo digo, yo soy crítico de Donald Trump. He sido crítico de Netanyahu, soy crítico de todo lo que podemos considerar parte de lo que yo sigo y de lo que yo considero mi bandera, que es la civilización occidental. Sin embargo, no estoy comprometido con ningún político, no soy aplaudidor absolutamente de nadie. Sin embargo, ¿cómo pueden distinguir a las marionetas de los países como China, como Rusia? Jamás critican a los líderes de esos países,
Pueden decir a veces tímidamente que China se equivocó por algo, pueden decir tímidamente que Rusia se equivocó con algo, pero sus opiniones siempre son consistentes en que apoyan tanto al país como a su líder. Y yo estoy seguro que muchos de esos que son de los más famosos, alguno incluso apareció por aquí, son pagados por esos gobiernos, son pagados por esas dictaduras, y ellos no lo ven porque ellos únicamente ven el balance en su cuenta corriente, el balance de banco en sus cuentas. Pero lo que no ven es que están destruyendo lo que les permite a ellos mismos hablar y los que les permite a ellos mismos ser libres y exponer sus ideas. Entonces yo les digo a esas personas, no me crean si son izquierdistas, no me crean si son derechistas favorables a Trump, crean en su propio juicio a la hora de cuestionar lo que esas personas dicen y si esas personas son capaces o no de cuestionar a los líderes de los países a los que aplauden.